días, tardes, noches y bienvenidos al episodio número 80. Quienes lleváis tiempo a bordo sabéis que cada decena hago un alto en el camino. Dejo por un momento las crónicas a pie de telescopio y me pongo el mono de faena para profundizar en un objeto o técnica que merezca una reflexión más sosegada. En el 70 destripamos las nebulosas planetarias. Hoy la tarea es abrir en canal a los cúmulos abiertos. Lo hacemos de una forma somera, sin meternos en demasiados berenjenales, para tener un episodio de referencia sobre este tipo de objetos. Para profundizar más, aportaré algún enlace a trabajos científicos que intentan desnudar algunos de los secretos que aún guardan este tipo de objetos. ¡Ay, los cúmulos abiertos! Parecen el hermano pobre de los objetos de cielo profundo. Hay una cantidad importante de ellos al alcance de telescopios de aficionado. Hay una variabilidad enorme en riqueza, en formas, en tamaños aparentes, en contundencia. Si enlazamos uno tras otro, los lejanos, los despoblados, los pobres, los dispersos y en general los débiles, pues sí, es muy probable que no nos causen esa chispa que sí hacen otros objetos, que no nos hagan tilín. Muchos aficionados les tienen manía, no les ven la gracia. Pero, volviendo otra vez a la diversidad que hay entre ellos, es tal la cantidad de abiertos con mucho que ofrecer que no es siquiera racional llamar a estos objetos aburridos. El episodio de hoy es un intento de ver qué son los cúmulos abiertos, su naturaleza, evolución, influencia en la galaxia, intentar comprender lo mucho que son y lo mucho que ofrecen. Vale, yo no soy un entusiasta de los abiertos, no lo he sido nunca. Probablemente sea porque los telescopios que uso no están pensados para ofrecer una puntualidad exquisita en estrellas, pero hay muchos que son un espectáculo, que dan para mucho tiempo al ocular. Y en lo que a nosotros respecta, los astrófilos visuales, de eso se trata, de disfrutar de cada objeto, siendo conscientes de sus particularidades y del papel que desempeñan en la dinámica celeste, en la dinámica de la galaxia en la que estamos. Los podríamos llamar archipiélagos estelares o islas juveniles de la Vía Láctea. Son agrupaciones de decenas, a veces millares, de estrellas hermanas que aún comparten domicilio gravitatorio. Su potencia visual radica en el contraste. Tras varios minutos de navegación por un campo que parece anodino, de pronto irrumpe ante el ocular un puñado de brillantes azules, blancos y dorados que salpican el fondo negro como chispas. Ese fogonazo inesperado provoca el clásico wow, que, bueno, admitámoslo, es la adicción secreta de todo astrófilo, de todo cazador de fotones. Además de estética, ofrecen versatilidad. Hay cúmulos tan anchos que para que quepan en el campo del ocular necesitamos unos sencillos prismáticos, y otros tan compactos que exigen aperturas generosas y aumentos ya respetables para resolverse en estrellas individuales. Algunos pues nos regalan color, otros siluetas imaginativas que inspiran nombres populares y, bueno, ayudan a orientar nuevas formas de mirarlos. En noches mediocres, cuando las grandes galaxias se esconden detrás de la contaminación lumínica, un cúmulo abierto bien situado puede rescatar la sesión y poner una sonrisa al observador. Y he aquí su truco maestro: evolucionan deprisa a escala cósmica. Observarlos es asomarse a laboratorios de formación estelar. Vemos la infancia de las estrellas antes de que la dinámica galáctica las disperse para siempre. Por eso, aunque ese wow inicial sea estético, la fascinación perdura cuando te das cuenta de que cada puntito azul es un sol en pañales, todavía sacudiéndose el polvo de la nebulosa donde nació. Así que afinemos los buscadores y preparemos las listas de observación, porque esta noche sacaremos brillo a esas pequeñas joyas que salpican el plano galáctico y que, con suerte, volverán a arrancarnos más de un gesto de asombro.
Confieso, no sin cierto rubor, que durante mucho tiempo los cúmulos abiertos me han dejado bastante frío. Todavía lo hacen en buena medida, muchos de ellos. Después del impacto visual de una galaxia espiral con sus brazos retorcidos o de una nebulosa de emisión que flota sobre un fondo oscuro, pues toparme con un puñado de estrellitas repartidas al azar resulta casi anticlimático, ¿no? Parecían pobres, dispersos hasta la irrelevancia y faltos de esa contundencia que te hace bajar la mandíbula en el primer vistazo. Si además uno es poco sensible a los matices cromáticos, como es mi caso, las supuestas sutiles tonalidades azul eléctrico o dorado canela se diluyen en un gris blanquecino que no invita precisamente a la poesía visual. Esa desafección se incrementa cuando intentas plasmarlos en un dibujo. Dibujar galaxias o nebulosas tiene su reto, pero al menos hay formas globales, zonas oscuras, nudos de polvo, algo sobre lo que fijar la mente y la mano. Con un cúmulo abierto, sin embargo, te enfrentas a cientos de puntos diminutos, cada uno con brillo propio y posición relativa con los demás. Colocar puntito tras puntito sin que el conjunto pierda las proporciones, pues se convierte en un ejercicio de tenacidad casi de escriba medieval. A la 10ª estrella la paciencia empieza a resquebrajarse, a la 50ª te preguntas por qué no apuntaste el telescopio a otra cosa más agradecida. Bueno, pero los objetos celestes, como algunos libros, a veces requieren releerlos con otra mirada. Descubres después que ese tedio no es culpa del cúmulo, sino de otras cosas como el encuadre o un instrumento poco apropiado. Muchos son tan extensos que el ocular de alta potencia te deja plantado en medio de la sala, o sea, incapaz de captar la imagen del conjunto. Basta pasar a unos prismáticos de gran campo o a un ocular de 2 pulgadas de pocos aumentos en un telescopio, estos con gran campo aparente, para que de repente la escena pues adquiera coherencia. Asterismos que serpentean en el interior de los cúmulos, vacíos que dibujan arcos, tríos, corrientes casuales, sutilezas entre estrellas contundentes junto a otras apenas perceptibles. Bueno, en ese momento empiezan a emerger sorpresas. Una pareja de azules idénticas que resaltan sobre un conjunto de blancas sin personalidad. Un grupo central más denso que dibuja como un arco que no habías visto en los atlas, incluso desde zonas suburbanas donde el derroche de luz es obsceno, donde las nebulosas y galaxias están del todo ausentes. Los cúmulos abiertos resisten con cierta dignidad. Sus estrellas punzantes perforan ese velo grisáceo blanquecino mejor que casi cualquier otro objeto de cielo profundo. Y a partir de ahí jugar con las técnicas sencillas multiplica el disfrute, la diversión. Un leve desenfoque resalta los colores, alternar 20 aumentos con 50, con 120, pues revela capas distintas de población estelar. Y no subestimemos el componente emocional que dicen, o racional, como insisto en llamarlo yo, saber lo que se está viendo, saber que esas estrellas son hermanas recién nacidas que están aún ligadas por la gravedad antes de dispersarse por la galaxia. Pues todo eso añade un componente casi épico que transforma un puñado de puntos en algo digno de observar con minuciosidad y de comprender. De modo que si alguna vez sientes que un cúmulo abierto es poco contundente, prueba a cambiar el método. Ajusta el campo, rebaja los aumentos, deja que el conjunto respire, incluso cambia de instrumento. Puede que entonces descubras que esos archipiélagos aparentemente anodinos esconden coreografías de luz capaces de arrancar una exclamación sincera, incluso al observador más escéptico. Y lo sé, parece que me estoy pasando de entusiasmo y soy el primero al que en su día se le atragantó la parte de la lista Herschel 400 que cubría pues ciertas áreas. Casiopea, por ejemplo, me viene a la mente, y sus casi infinitos abiertos, algunos difícilmente separables de un fondo ya de por sí rico como es la Vía Láctea. Pero eso es señal de la variedad que existe. ¿Qué es un cúmulo abierto y por qué es importante?
Cúmulo abierto o cúmulo galáctico, que es otra forma de referirnos a estos objetos, es un puñado de estrellas hermanas nacidas en la misma placenta gaseosa. Nacieron a partir de un único bloque molecular que colapsó y fragmentó casi al mismo tiempo. En la práctica significa que, a diferencia de lo que ocurre con los campos estelares de fondo, esas decenas, centenas y a veces miles de componentes son hermanas. Poseen edades muy parecidas, que están firmadas en sus espectros con la misma huella química básica, y marchan juntas por el disco galáctico como un rebaño recién soltado, todavía sin tiempo para desperdigarse. La mayoría son calientes, son masivas y briosas, pocas superan los 1000 millones de años, de modo que observamos auténtica juventud sideral cuando nos asomamos a ellos. El equivalente campestre sería un rebaño que apenas ha salido del corral, todavía se reconocen, comparten rumbo y no se han desperdigado aún por la pradera que es la Vía Láctea. Bueno, cuando los comparamos con los cúmulos globulares, que son esas moles esféricas y ancianas que merodean por el halo de la galaxia, la diferencia es abismal. Un globular es la versión geriátrica y ultradensa. Cientos de miles de soles comprimidos en un volumen relativamente pequeño, con órbitas tan estables que a veces parecen bolas de cristal. El cúmulo abierto, en cambio, es un sistema poco ligado. Su densidad central apenas rebasa unas cuantas decenas de estrellas por parsec cúbico y la gravedad colectiva no basta para sujetar a los miembros cuando la marea del disco, los encuentros con nubes moleculares o las resonancias espirales empiezan a zarandearlos de aquí para allá. El desenlace habitual es que se terminan disgregando. Al cabo de unos cientos de millones de años, sus integrantes se mezclan con el vecindario estelar y la familia, que antaño fue un grupo bastante cohesionado, pues se vuelve irreconocible. Esa fragilidad tiene un encanto añadido. Al ser menos poblados y menos compactos, los cúmulos abiertos pues ofrecen geometrías caprichosas a veces. Algunos muestran un patrón en forma de flecha que recuerda a aves migrando. Estoy mencionando a M11. Otros sugieren formas graciosas como NGC 457 en Casiopea, y los hay que recuerdan cascadas o pequeñas constelaciones en miniatura. Esta diversidad formal no se encuentra en los globulares, donde la simetría esférica domina con pocas variaciones. Desde el punto de vista observacional, esa irregularidad de los abiertos convierte cada cúmulo en un puzzle único. Variar el campo, girar la cabeza o subir un poco el aumento, pues puede revelar asterismos internos que cambian por completo la percepción del objeto. La utilidad astrofísica de estas hermandades de estrellas va mucho más allá de la belleza, precisamente porque todas las estrellas nacieron a la vez y con la misma receta química. Un cúmulo abierto sirve de laboratorio de calibración. Al situar sus miembros en un diagrama HR, descubrimos que la secuencia principal se corta en un punto, donde las estrellas más masivas han agotado su hidrógeno y empiezan a evolucionar hacia gigantes. La posición exacta de ese codo indica la edad del conjunto, con una precisión difícil de obtener de otra manera. Así, cada cúmulo abierto se transforma en un reloj cósmico, algo así como un reloj cósmico, que permite ajustar modelos de evolución estelar y, testar detalles de la física interna de las estrellas. Además, los datos de astrometría de misiones como Gaia muestran cómo se estiran y deforman los cúmulos conforme interactúan con la galaxia. Al trazar las velocidades propias y las trayectorias en 3 dimensiones de sus componentes, los astrónomos cartografían corrientes estelares, identifican huérfanos ya escapados y reconstruyen la historia dinámica del disco galáctico. Así, el estudio de un abierto aparentemente modesto puede iluminar, nunca mejor dicho, procesos a gran escala como la migración radial o la perturbación de brazos espirales. Para el observador visual, pues todo este trasfondo se resume en una sentencia práctica: no subestimes a los cúmulos abiertos.
Y bueno, tras ese puñado de puntitos brillantes hay una película de juventud, de expansión y de un futuro exilio estelar. Cambiemos de ocular, juguemos con el encuadre, busquemos patrones internos y, bueno, recordemos también que estamos viendo un momento fugaz, un grupo familiar que dentro de unos cientos de millones de años se habrá disuelto irremediablemente en el océano que es la Vía Láctea. Sobre su historia y el descubrimiento de su naturaleza, bueno, pues incluso sin telescopio la humanidad lleva milenios señalando cúmulos abiertos. Las Pléyades, por ejemplo, aparecen en tablillas sumerias con casi 4.000 años de antigüedad. Figuraron en calendarios agrícolas chinos como marcador de la época de la siembra. Protagonizan mitos que van desde la Grecia de Hesíodo hasta las leyendas de los maoríes. Para los europeos medievales era el gallinero, una madre gallina rodeada de pollitos, mientras que los marinos polinesios la usaban como baliza astronómica. Si el cúmulo se elevaba justo por encima del horizonte durante la navegación nocturna, sabían que la canoa mantenía el rumbo adecuado para el siguiente atolón. Y bueno, el salto cualitativo llegó con Galileo. Al apuntar su modesto telescopio a las nebulosas difusas, descubrió que muchas de ellas se resolvían en puntitos, en enjambres estelares donde el ojo solamente veía manchones. El efecto dominó se propagó rápido. Por ejemplo, al siciliano Giovanni Battista Odierna le dio por catalogar lo que llamó luces microscópicas en 1654, intuyendo que buena parte de las manchas difusas terminarían siendo grupos estelares. Un siglo después, el francés Louis de Lacaille barrería el cielo austral con un refractor de 13 milímetros de apertura, sí, milímetros, y añadió al repertorio joyas como el cúmulo del joyero, que es 4755, o la colmena del hemisferio sur, que es IC 2602. Su colega Charles Messier elaboró la famosa lista M, que todo aficionado tiene en mente. Son 29 de ellos son abiertos. Y posteriormente William Herschel llevó el método al siguiente nivel, con sus telescopios monstruo de 18 a 48 pulgadas y sus escaneos sistemáticos del cielo, multiplicó por 10 el número de cúmulos abiertos conocidos. Detectó la diferencia de densidad entre unos y otros y empezó a sospechar que la Vía Láctea era una estructura en disco donde esos grupos juveniles se distribuían como grumos de nata o algo así. Posteriormente su hijo John expandió los catálogos desde el hemisferio sur. Para mediados del siglo XIX, los cúmulos abiertos habían pasado de ser nebulosas sin resolver a laboratorios de la evolución estelar. Por entonces ya la comunidad astronómica hablaba de laboratorios de evolución estelar. Friedrich Bessel aplicó métodos de paralaje a estrellas individuales en las Pléyades y empezó a dar cifras plausibles de distancias. Arthur von Auwers y Edward Pickering midieron velocidades radiales y demostraron que las estrellas de un cúmulo comparten movimiento propio. La conclusión fue contundente. Si un grupo de estrellas viaja al unísono y exhibe la misma química, la única explicación razonable es un origen común. A partir de ahí, los cúmulos abiertos se convirtieron en relojes cósmicos capaces de fijar la escala temporal de los procesos estelares. La revolución fotográfica dio el empujón final. Las placas fotográficas de cielo profundo captaban decenas de cúmulos invisibles al ocular y las emulsiones azules subrayaban la presencia de estrellas calientes tipo B y O que delataban juventud. Con el siglo XX llegaron los espectrógrafos, después los satélites astrométricos como Hipparcos primero y Gaia ahora, que han refinado distancias, movimientos propios y metalicidades con una precisión impensable para los tiempos de Herschel. Hoy, cuando dibujamos una línea evolutiva en un diagrama HR, los puntos de calibración proceden en gran medida de estos archipiélagos estelares cuya historia de observación abarca ya más de 30 siglos. En resumen, que los cúmulos abiertos han acompañado a la humanidad desde la agricultura de Babilonia hasta la astrometría de Gaia.
Han sido calendario, han sido brújula, mito y finalmente un banco de pruebas para la física estelar. Lo que empezó como simples manchones difusos se ha transformado en uno de los pilares sobre los que se cimienta nuestro entendimiento de cómo nacen, cómo viven y cómo mueren las estrellas. Imaginemos una nube molecular gigante y fría, sin ningún motivo para moverse, con 100.000 masas solares de gas y polvo. Una onda de choque, tal vez producida por una supernova vecina o la presión del brazo espiral galáctico, sacude la nube y esta tiende con el tiempo a colapsar en filamentos. En los nudos o grumos se forman protoestrellas que en unos cuantos millones de años encienden su fusión nuclear. Al principio el cúmulo está envuelto en gas remanente que absorbe y reemite luz, y de ahí que algunos cúmulos abiertos aparezcan todavía embebidos en nebulosas de emisión como 2264, que es el árbol de Navidad, en monoceros, o M16, un cúmulo abierto asociado a nebulosa en Serpens. Pero la juventud es fugaz. Una vez el cascarón gaseoso desaparece, el cúmulo queda desnudo ante el disco galáctico y comienza la fase de estiramiento. Cada órbita alrededor del centro de la Vía Láctea, con encuentros fortuitos con otras nubes, con los brazos espirales o con el tirón de marea del propio disco, actúa como una mano que pellizca y deforma la frágil cohesión. Los bordes se deshilachan primero, las estrellas más externas, con órbitas ligeramente distintas, van resbalando fuera del pozo gravitatorio común. En cuanto las estrellas masivas empiezan a emitir vientos solares y a brillar en ultravioleta, pues barren el gas que no ha ido a formar parte de ninguna estrella y el cúmulo emerge al panorama óptico, ya desprovisto de ese cascarón gaseoso inicial. A partir de ahí, la danza gravitatoria y las perturbaciones del brazo espiral van estirando el grupo. Los que saben de estas cosas nos cuentan que en unos 500 millones de años la mayoría de cúmulos abiertos se han disuelto, dejando un reguero de estrellas huérfanas que se mezclan con el vecindario estelar. Nuestro propio Sol nació en uno de esos cúmulos y tanto él como sus hermanas, pues hace tiempo ya que se desperdigaron. Y llegó el momento de poner un poco de orden, de parametrizar todo esto. En 1930, Robert Trumpler se hartó de descripciones pomposas y poéticas y propuso una clasificación objetiva basada en 3 parámetros: la concentración, el intervalo de brillo de las estrellas visibles, componentes, y la riqueza. En el apartado de la concentración hay una numeración del 1 al 4. Esto se describe en números romanos, es decir, palito, 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 3 palitos y palito V, 1, 2, 3 y 4. 1 denota un núcleo apretado, casi globular. 4 es lo opuesto, es un conjunto tan esparcido que cuesta ver los bordes. El segundo es el intervalo de brillo de las estrellas componentes. En este caso va del 1 al 3, son 3 grados, del 1 al 3, en este caso ya son números arábigos. El 1 implica que todas lucen con magnitudes similares y el 3 indica lo contrario, indica una disparidad notoria entre las más brillantes y las más débiles, que es un aviso de un campo salpicado que puede requerir un juego de aumentos para sacar partido a las componentes menores. Y por último tenemos la parte de la riqueza. Puede ser pobre, puede ser media y puede ser rica. Entonces tenemos las letras P, M y R. Aquí tenemos la suerte de que las iniciales son las mismas en inglés que en castellano. Con P de pobre tenemos los cúmulos menores con menos de 50 estrellas. Con M de media tenemos cúmulos con 50 a 100 componentes. Y con la R de rica tenemos pues más de 100 componentes. Así tenemos que una etiqueta tipo 2 en números romanos, 2 en números arábigos y M nos dice que el cúmulo tiene concentración intermedia, amplitud de magnitudes moderada y contiene entre 50 y 100 estrellas.
Añadimos a eso una N si está envuelto en nebulosa o una P si hay neblina oscura y bueno, ya tenemos un carnet de identidad bastante útil para cada cúmulo abierto. Así es como se clasifican los cúmulos abiertos. Los catálogos posteriores como Collinder, Melot, Lund, Berkeley pues retomaron la escala de Trumpler o introdujeron algún añadido como notas de color, pero la idea persiste. Necesitamos describir cómo de apretados y ricos están esos rebaños estelares para escoger ocular, escoger aumento y sobre todo hacernos una idea, o sea, las expectativas. Vamos a mencionar algunos ejemplos más y mencionar cúmulos medianamente populares con su clasificación Trumpler y así vamos quedándonos con el método, que es fácil, es bastante fácil y es muy útil para hacernos una idea del aspecto del cúmulo incluso antes de echarle un vistazo. M44, el pesebre en cáncer. Esto tiene una clasificación de Trumpler de 2, 3R, que es concentración intermedia, disparidad de magnitudes notable, más de 100 soles. Pues lo ideal sería 25 aumentos, 40 aumentos. El patrón cajón abierto se percibe de un vistazo y los aumentos moderados revelan parejas de color que antes pasaban inadvertidas. Messier 11, el cúmulo de los patos salvajes ahí en Scutum. 1, 2R. Es un cofre bastante denso, es bastante brillante y homogéneo. Aperturas generosas y 100 aumentos permiten resolverlo en miles de puntitos finos. M35 en Gemini. Este tiene una clasificación de 3M, que es ligeramente disperso, gama de magnitudes amplia, riqueza media. Aquí un ocular de un grado es muy apropiado. Verás el cúmulo principal y de propina su compañero el 2558 que anda muy cerca. Luego tenemos NGC 457, el cúmulo de ET. Eso tiene la clasificación de 2-3M. Densidad moderada con estrellas guía muy desparejas, esas antenas de magnitud 5 que hacen de ojos. Y el cúmulo es perfecto para enseñar a principiantes cómo un cúmulo cobra forma con solo 2 luminarias dominantes. M16 es el cúmulo abierto asociado a nebulosidad, que tan visitado es fotográficamente en verano. Tiene una clasificación de 2-3M. Y etcétera. Aquí tengo que decir que he encontrado clasificaciones diferentes para un mismo objeto en diferentes fuentes, de modo que aún hay lugar para la subjetividad y la opinión. Los sufijos también orientan. Por ejemplo, NGC 2264, que es el árbol de Navidad, es 2-2MN. La N final certifica que aún refulge parcialmente en la nebulosa. Aquí podemos usar filtros con el objetivo de resolver mejor la nebulosa. El abierto se verá perjudicado. Por el contrario, M37, clasificado como 1-2R, carece de gas circundante y pide aumentos altos para desgranar su tapiz. Echarle un ojo a estas, entre comillas, matrículas antes de la sesión ahorra frustraciones. Si ves, por ejemplo, que un cúmulo abierto es 4-1P, caso del Collinder 65, pues sabrás que es un racimo paupérrimo, muy expandido y disuelto y con una neblina oscura cerca. Perfecto para prismáticos gigantes, pero un despropósito a 200 aumentos. Si te topas con 1-1R, como ocurre en ciertos cúmulos de Berkeley, pues prepara un cielo oscuro y una buena paellera, un buen espejo. La densidad y uniformidad de brillos exigen apertura para despegar cada estrella. En resumen, Trumpler no mata la poesía, pero digamos que la acota, la calibra en cierta medida.
Con un código de 5 caracteres averiguamos si el objetivo es un diamante compacto o un confeti disperso y etéreo, si resiste la luz urbana o necesita un páramo negro, y qué rango de campo real en los oculares le sacará más lustre. La colección empieza con los 29 cúmulos abiertos del catálogo Messier, que para una sesión de observación sin pretensiones, para no agobiarse, está muy bien. M45, M44, 36, 37, 38, M11, etc. ¿Quién no ha visto todos estos? Si queremos subir el listón, pues tenemos el catálogo NGC, el de Dreyer, de 1888, que aporta unos 1000 objetos de este tipo. Algunos como NGC 869 y 884, que es el famoso doble de Perseo, compiten en espectacularidad con los Messier. Y luego, para los que quieren más, están los 471 del catálogo Collinder, con joyas como Collinder 140 en pupis o 399 el perchero. Los Melot añaden otros 245 cúmulos, y luego está Berkeley, que ya lo hemos mencionado antes, que colecciona 104 cúmulos más bien crípticos que retan a telescopios de medio metro bajo cielos de montaña. Así que si lográis tachar la lista Berkeley al completo, pues pegad un toque y charlamos del tema. Algunos objetos, algunos cúmulos abiertos emblemáticos, temporada a temporada. Pues en el invierno boreal, que es el verano austral, entre diciembre y febrero, pues tenemos M45, las Pléyades, en Tauro, con I3R. A simple vista ya se perciben 5 o 6 hermanas, pero el espectáculo empieza cuando apuntas con unos prismáticos modestos de 10x50 y un cielo medianamente oscuro. Verás una veintena de puntitos azul eléctrico, si aprecias el color mejor que yo, envueltos en un tenue velo de reflexión. Si utilizas un refractor de 80 con un ocular de 2 pulgadas y 2 grados de campo real, comprobarás que la nebulosidad no es uniforme. Se arremolina más en una parte, en filamentos que recorren la estrella Merope, así en diagonal. Si bajamos a 20 aumentos para disfrutar el conjunto y luego subimos a 60 para escanear detalles de las Pléyades menores, pues ahí encontramos todas esas componentes más discretas que se esconden en los bordes de este grupo. M35 con NGC 2158 en Gemini. El M35 es 3M y 2158 es 12P. M35 ocupa casi 30 minutos de arco. Necesitarás un ocular de gran angular, al menos de 1 grado de campo real, para que el grano, entre comillas, del cúmulo forme un mosaico homogéneo. Justo al suroeste aparece su compañero de viaje en el tiempo, que es 2158, que está 10 veces más lejos y mucho más viejo, compacto y amarillento. Podemos aquí alternar entre 40 aumentos para el conjunto y 120 aumentos para resolver 2158, que se resuelve pese a la lejanía, se resuelve en docenas de mini puntitos. La comparación directo-indirecto entre ambos es un ejercicio bastante satisfactorio sobre cómo la distancia y la edad alteran la apariencia de muchos abiertos. Tenemos NGC 2169, algo que parece ser un asterismo, el cúmulo 37 lo llaman, está en Orión y la escala de Trampler es 1,2M. En un telescopio de 150 milímetros, pues con 60 aumentos, pues hay 2 estrellas de octava magnitud que, te guiñan desde el 3, mientras que un grupito alineado forma el 7. Es el objeto perfecto para sesiones públicas. Es un patrón numérico que es tan claro que incluso los más profanos lo identifican en segundos, siempre que no tengamos la imagen boca abajo o invertida.
Primavera boreal o invierno austral, o otoño austral, de marzo a mayo. M44, el pesebre, que es en Cáncer, 2-3R, es un banco de pruebas definitivo para distinguir magnitudes. A 25 aumentos notarás 4 supergigantes amarillentas que aparecen como faroles sobre un tapiz de diamantitos minúsculos. Si subimos a 80 aumentos empiezan a desdoblarse parejas y triples con contrastes cromáticos atractivos. Y en noches muy transparentes, pues intenta cazarla sin óptica. Si logras ver 8 o más a simple vista, la calidad del cielo es sobresaliente. Y tu vista también. M67 en Cáncer, 2-2R. Tiene unos 4.000 millones de años y es un abuelo entre los abiertos. Aquí parece que no tiene la misma inquietud. Los componentes no tienen la misma inquietud para salir del rebaño inicial y ponerse a conocer mundo. Bueno, con 100 aumentos basta para afrontar la nube central. A 200 aumentos veremos que muchas estrellas muestran un tono ya ligeramente anaranjado. Son gigantes evolucionadas, que señal de que son, bueno, en cierta medida son veteranas. La secuencia principal más apagada se esconde en el halo externo. Perfecto para comparar con M44, que mencionábamos hace un momento, que está en la misma constelación, y comprobar cómo la edad altera el color y la densidad. Luego tenemos Collinder 261, que está en la constelación de Carina, 2-2R. Para quien lo observe desde el hemisferio sur, pues un equivalente a M37, diámetro de 12 minutos de arco, concentración media y un denso núcleo triangular. Está en el sur y yo no lo he podido ver, pero dicen que es muy interesante. Incluye también NGC 3532, que es la perla en Carina, Trampler 2-3R, 50 minutos de extensión con centenares de puntitos, sobresaliente en binoculares de 7x50 desde cielos rurales. Así que si alguna vez vamos para el sur, es un buen motivo para apuntar aquí. De junio a agosto, pues tenemos M11, que es el cúmulo de los patos salvajes en Scutum, 1-2R, con unos 10.000 miembros en un diámetro de 14 minutos de arco. Pues a 150 aumentos se acerca al aspecto de un globular suelto. Es fácilmente confundible con un globular un poco disperso, pero es bastante compacto. El campo está pues ligeramente granulado. Hay una estrella de tipo B de octava magnitud que preside el centro. No tengo claro que forme parte del cúmulo o sea una estrella a medio camino que se ha metido en la foto. Aquí pues conviene utilizar un ocular que nos ofrezca una imagen nítida para poder exprimir esas decenas de estrellas de magnitud 12 y 13 que bordan el núcleo. Tenemos en Scorpio 6231 y 3M, a 25 aumentos en prismáticos gigantes, 15x70, pues se dibuja como un diamante en medio de la Vía Láctea del sur. Las estrellas principales son tan azules que a veces parecen tintadas, si tenemos la suerte de tener esa parte del cielo despejada y limpia. Y están rodeadas de población de fondo riquísima. No en vano estamos en mitad de la Vía Láctea, en la parte más rica de la Vía Láctea. Podemos subir a 80 aumentos para revelar pues sutiles alineaciones que merecen un dibujo rápido. Tenemos NGC 6705, que no es ni más ni menos que M26, también en Scutum, como nombrábamos en M11, Trampler 2-2M, menos famoso que M11, pero con personalidad propia. Con 100 aumentos notarás un asterismo en forma de coma dentro del núcleo. Otoño del norte y primavera del sur, de septiembre a noviembre. Pues NGC 457, que es el cúmulo de ET en Casiopea, 2-3M. Los ojos son dos estrellas supergigantes, entre ellas pues una nube de medio centenar de puntitos forma el cuerpo del pequeño personaje.
prismáticos de 10x50 bastan para ya percibir la silueta. 120 aumentos en reflectores de 20 centímetros desvelan estrellas de hasta magnitud 14. Y tenemos NGC 7789, la rosa de Caroline, en Casiopea también, 22R, que es un delicado crisantemo de estrellas de magnitud 11 y 12. Y bueno, con 80 aumentos el fondo se resuelve lechoso. Y luego tenemos NGC 7243 en Lacerta 32M. Poca gente le dedica tiempo, pero es una joya para telescopios de 100 y 150 milímetros. Dos gigantes azules dominan la escena. Un anillo de estrellas pálidas de magnitud 10 y 11 parece orbitarlas, creando un mini sistema planetario imaginario. Es un buen objetivo de enlace cuando transitas desde Triangulum y Andrómeda hacia Perseo. Y bueno, como bonus otoñal o primaveral para el sur tenemos Collinder 463 en Camelopardalis 41P. Es un abierto muy laxo, perfecto para binoculares bajo cielos oscuros. Y bueno, comprobarás cómo los extremos de la escala Trompler se comportan con aumentos mínimos. Y bueno, aquí convendría sugerir una rutina. Por ejemplo, podríamos empezar planificando la temporada. Podemos anotar la hora en la que cada cúmulo culmina. Más de 45 grados sobre el horizonte. 25 pondría yo, 45 casi es demasiado. Podemos empezar con prismáticos para captar el contexto y localizar patrones, para luego adentrarnos en más, una escala de aumentos de 30 para hacernos una idea de la forma global, luego avanzar hacia 80 para la densidad y el color, y luego ya 150 en adelante si es necesario para una resolución fina de las componentes más finas, más débiles. No estaría mal registrar la clasificación Trumpler, la magnitud límite alcanzada, los colores destacados y cualquier figura interna sugestiva que te haya llamado la atención. Y también es muy interesante repetir en otra noche con el SIG distinto. Notarás cómo cambia la textura del grano y en el caso de M11 o de NGC 7789, cuántas estrellas suplementarias aparecen, qué diferencia hay entre unos días y otros. Y bueno, con esta hoja de ruta, cada estación trae su menú de cúmulos abiertos, desde los aperitivos fáciles hasta los platos fuertes que desafían el instrumento, el observador y el cielo. Saca tus prismáticos o un telescopio modesto y comprueba cómo estos rebaños estelares elevan el listón noche tras noche, sin necesidad de filtros ni largas adaptaciones visuales. Un poco sobre instrumentos y las técnicas de observación. A diferencia de las galaxias tenues, los cúmulos abiertos toleran cierta contaminación lumínica. Un telescopio de 8 centímetros revela gran parte del catálogo Messier y un puñado de NGCs brillantes. Saltamos a un 150 milímetros y podemos despiezar miembros de magnitud 13 y 14, suficiente para que Collinder, Melot o Lund empiecen a revelar sus piezas más débiles. La regla de oro son los aumentos. Es sencilla. A mayor diámetro visual del cúmulo, menor potencia utilizamos. Es más una cosa de campo abarcado que de aumentos, pero bueno, para entendernos un poco. Tenemos varios ejemplos clásicos. Las Pléyades, que se estiran más de 2 grados, pues piden entre 20 y 30 aumentos, dependiendo del ocular de su campo, del campo que abarque. Pues eso, unos 20 o 30 aumentos para caber enteras en el campo y permitir apreciar la nebulosidad de Merope cuando el cielo coopera. M11, sin embargo, pues es un hormiguero comprimido en apenas 14 minutos de arco, con alrededor de 150 o 200 aumentos. Podemos hacerle cobrar vida y se convierte en un globular de estrellas azules. Entre esos extremos se sitúan joyas mixtas como el doble de Perseo.
El primero se disfruta con un ocular de gran angular de un grado o un grado y medio para percibir la dualidad de 869 y 884, y luego se sube pues a 120 aumentos o más para rastrear los arcos interiores, las cadenas rojizas de estrellas que solo aparecen con visión concentrada. Tener dos oculares complementarios a mano, uno de focal larga con campo aparente generoso y otro corto y nítido, es una forma más rápida de exprimirlos. El primero enmarca, define el contorno y permite apreciar la interacción con el fondo estelar. El segundo, digamos que escarba en el núcleo para encontrar triples cerradas, microasterismos o diferencias cromáticas que, el esquema global esconde. En noches de SINC mediocre, pues ese ocular corto sigue siendo útil. Basta aplicar 80 o 100 aumentos para aislar zonas selectas del cúmulo sin que la turbulencia degrade demasiado la imagen. Filtros, ninguno imprescindible. Un filtro UHC puede realzar la nebulosidad asociada a algunos cúmulos abiertos, pero salvo esos casos en los que lo que deseamos resaltar sea la nebulosidad asociada, conviene observar sin nada para disfrutar del contraste cromático natural, ya que además los filtros apagan en buena medida, los filtros nebulares estoy hablando, apagan en buena medida las estrellas. La verdadera mejora se obtiene con técnicas clásicas, la colimación impecable, buena aclimatación del tubo, una pupila de salida adecuada y una pausa de adaptación para la oscuridad incluso cuando hay farolas cercanas. Con esa combinación, incluso con un telescopio modesto, obtendremos resultados más que dignos. Y sin que sirva de precedente, podemos hablar un pelín de planificación de una sesión monotemática de este tipo. Siempre me ha chirriado escribir reglas sobre cómo observar o cómo planificar, por aquello de que cada maestrillo tiene su librillo, pero podemos hacer una aproximación, una base que cada uno adapte a su gusto y su forma de hacer las cosas, con los añadidos y podas que creamos convenientes. Una propuesta estándar sería esta. Revisemos la lista de cúmulos accesibles para la noche, en una altitud mayor de 25 grados sobre el horizonte. Un vistazo rápido nos dirá enseguida cuáles serán los primeros en desaparecer por el horizonte oeste, en los primeros en culminar, etc. Después, ordenamos por tamaño aparente. Reservamos los grandes dispersos para el arranque de sesión, cuando el cielo todavía no facilita el contraste o el ojo aún no está plenamente adaptado. Y además, pues estos objetos sirven de prueba de colimación y prueba de enfoque y de transparencia del cielo en general. Ya tras unos 30-50 minutos de oscuridad ya definitiva y con el cielo estabilizado, es la hora de los grumos compactos M11, 77-89, M37. Podemos subir paulatinamente 80 aumentos, 120, 180, ajustando la pupila de salida a 1 o 2 milímetros, donde la agudeza visual y la densidad estelar se equilibran. Es aconsejable hacer pausas cortas, es decir, mirar el núcleo, apartar la vista para refrescar la sensibilidad y volver. Ese micro descanso revela estrellas que un barrido continuo, el fijar la vista continuamente al mismo sitio sin descanso, pues oculta por simple saturación. Y bueno, para terminar, pues podemos cerrar la sesión con un puñado de objetos exóticos. Ya estamos curtidos durante la sesión de buscar otros y ya nos podemos permitir el redoble de tambor y el más difícil todavía, los más rebuscados, los poco observados. Cuando el SINC suele suavizarse cerca cuando pasan del meridiano o pasada la medianoche, podemos sacar la lista de objetos frikis, los Berkeley lejanos, los Trumpler así laxos, algún Basel anémico. El objetivo no es solo cazarlo, sino describir su carácter. Cuánto se percibe, si percibimos el triángulo central, si es el halo irregular, si hay dobles de contraste que saltan a la vista. Pueden parecer anodinos, pero enriquecen tu paleta de referencias y vas rozando los límites y entrenas la paciencia.
Para quienes gusten de plantillas y de registros, pues podemos tener contempladas la hora, la fecha, la localización, donde es importante pues la altitud, el instrumento y apertura, el sync en la escala que queramos, la transparencia, la oscuridad de la noche, el objeto, ya las coordenadas. Yo soy contrario porque ya tenemos muchos medios para alcanzarlas, para averiguar las coordenadas, los aumentos que hemos probado para un mismo objeto, cuánto percibimos que abarca, la magnitud límite en estrellas que hemos podido alcanzar, en nuestra estimación de estrellas detectadas, si hay colores, si hay patrones internos, nuestra impresión estética o nuestra impresión comparativa con con el código Trumpler de ese abierto, y bueno, notas extra e ideas para una próxima visita. Es interesante esto que he dicho del ejercicio de estimar la escala de Trumpler que creemos para ese abierto en particular y después comparar con la escala oficial. Detectaremos sesgos personales como tendencia a subestimar la concentración o a sobrevalorar la riqueza. Y bueno, poco a poco tu aproximación se volverá más fina. Recopilas las fichas al cabo de una temporada y verás cómo tus criterios van evolucionando. Es casi como un cuaderno de bitácora de tu propia experiencia observacional. Si se observa esporádicamente, esto pues ya sé que es difícil llevarlo a cabo, pero si tenemos la oportunidad de observar frecuentemente durante alguna temporada, y esto quienes tienen oportunidad de observar en la terraza de su edificio, de su casa, pues lo tienen más fácil que los que nos tenemos que desplazar al monte para observar, pues en esos casos sí que se puede llegar a conclusiones interesantes. Y luego tenemos la ciencia asociada a los cúmulos abiertos, la ciencia puntera de las misiones más modernas. La misión Gaia de la ESA ha cambiado por completo la forma de tomar el pulso a los cúmulos abiertos. Sus astrometrías al microsegundo de arco y las velocidades propias con precisión milimétrica permiten por primera vez seguir a cada miembro en 6 dimensiones: posición, el movimiento transversal, la velocidad radial. Cuando los datos se proyectan en un mapa 3D, vemos que muchos cúmulos, lejos de ser esferas estáticas, pues se alargan en colas de marea, con corrientes estelares que se descosen por los extremos, como si el grupo estuviera ya siendo deshilachado por las mareas galácticas que hemos mencionado hace un rato. Animaciones generadas con los catálogos de Gaia muestran cómo en apenas unos cientos de millones de años el núcleo compacto se estira en una cinta luminosa que llega a abarcar centenares de años luz, confirmando lo que la dinámica numérica predecía. Los abiertos son estructuras efímeras dentro del disco de la galaxia. Ese poder de resolución también ha sacado a la luz la existencia de cúmulos hermanos que nacieron juntos en la misma nube gigante y luego se fragmentaron en asociaciones menores. Al comparar metalicidad, edad y los vectores de movimiento, los grupos que hoy vemos a varios grados de separación en el cielo reconectan en un linaje común, revelando que el disco de la Vía Láctea no es un continuo homogéneo, sino como un mosaico de familias que se han dispersado y con el tiempo pues se entremezclan. Esta cartografía genealógica reescribe nuestra visión del plano galáctico. Lo que parecía un campo estelar aleatorio resulta que es una instantánea de cientos de corrientes procedentes de viejos cúmulos ya desintegrados. En paralelo está la astrosismología, que ha convertido las gigantes rojas de cúmulos abiertos en auténticos relojes atómicos, detectando las oscilaciones de superficie, los latidos, entre comillas, que comprimen y expanden la estrella. Misiones fotométricas como Kepler y TESS miden densidad y logran estimar la edad con una precisión de más o menos 50 millones de años. Eso es muy poco. En cúmulos como 6811, 6791, la datación fina permite anclar con firmeza puntos clave del diagrama HR y refinar casi no sé cómo decirlo, como el ajuste de un tornillo fino,
modelos de evolución estelar. Es como disponer de cronómetros empotrados dentro de un cúmulo que marcan el tiempo transcurrido desde su nacimiento con una exactitud que pues, hace apenas una década y media pues, habría parecido ciencia ficción. Y los cúmulos de toda la vida conocidos, los clásicos, tampoco se libran de sorpresas. En 2024, un consorcio chino-europeo combinó astrometría de Gaia, imágenes infrarrojas profundas y espectros de alta resolución para rastrear el infrapoblado extremo inferior de las Pléyades. Encontraron una población abundante de enanas marrones. Esos son objetos subestelares que no llegaron a encender el hidrógeno. Emiten apenas en el infrarrojo, con separaciones inusualmente amplias. Es decir, que a veces de miles de unidades astronómicas de distancia de su estrella más cercana. Esa arquitectura contradice los modelos hasta ahora aceptados que predecían que las enanas marrones deberían formarse en densos núcleos y quedar gravitacionalmente pegadas a estrellas más masivas o expulsadas por completo. Y bueno, el hallazgo obliga a revisar los escenarios de fragmentación y acreción en las nubes primigenias. Tal vez los discos protoplanetarios masivos o incluso procesos de inestabilidad gravitatoria de segundo orden juegan un papel más importante de lo que se pensaba. Y estos resultados subrayan una moraleja clara, que ni siquiera los cúmulos mejor estudiados están cerrados científicamente. Con cada nueva generación de instrumentos, Gaia para los movimientos, TESS para los sismogramas, telescopios de 30 metros para esa frontera subestelar de las enanas marrones, pues se destapan capas de complejidad que amplían el guión. Para el observador visual quizá nada cambie en apariencia, pero saber que ese puñado de puntitos azules que son las Pléyades incluye decenas de enanas marrones sueltas e invisibles, pues enriquece todavía más el contexto. Bajo la superficie de la joya brillan minúsculos soles que desafían los manuales de formación estelar que utilizábamos hasta el momento. En definitiva, que los cúmulos abiertos han dejado de ser meros marcadores de estación o bonitos confetis cósmicos. Y bueno, Gaia, la asterosismología y las búsquedas en el infrarrojo profundo los han transformado en laboratorios de dinámica galáctica, de física estelar y de formación subestelar. Cada noche que apuntamos el telescopio a una asociación brillante estamos, sin saberlo, espiando un experimento cósmico cuyo resultado aún se está escribiendo. ¿Alguna pincelada histórica? Cuando Herschel comenzó a barrer el cielo con sus telescopios gigantes, se topó a menudo con agrupaciones estelares que a simple vista recordaban a un cúmulo real, pero que tras aumentar la potencia perdían la cohesión y se aparecían como alineaciones fortuitas. Y bueno, para evitar confundir estas figuras puramente de perspectiva con los cúmulos físicos reales que él mismo estaba descubriendo, pues acuñó la palabra asterismo. En sus cuadernos de 1783 al 85 ya la usa de manera sistemática. Describe asterismos de clase 6 como combinaciones casuales en la línea de visión, no vinculadas gravitacionalmente. Bueno, aquella distinción pionera fue útil, pero no todos la adoptaron, claro, porque no había medios para comprobar si eran reales o no. Catálogos posteriores, desde Messier hasta los primeros NGC, pues mezclaron asterismos con cúmulos genuinos. Solo con la fotometría moderna y más tarde la astrometría de Hipparcos y de Gaia se empezó a depurar la lista. Hoy todavía quedan falsos abiertos históricos, como por ejemplo NGC de 1662 en Orión o Colinder 285, que se citan como cúmulos pese a ser meras alineaciones. Son asterismos, vaya. En la década en que la fotografía astronómica alcanzó la suficiente estabilidad, la primera década del siglo XX, Harlow Shapley ideó un método ingenioso para fijar el cero
de la escala atómica. Tomó las Híades, cuyo desplazamiento anual respecto al fondo, medido ya en placas de Harvard, ofrecía un paralaje de trigonometría relativamente fiable. Luego comparó sus magnitudes absolutas con la de las Pléyades, similares en población estelar, pero sin paralaje directo, por estar 3 veces más lejanas para los instrumentos de la época. Y bueno, al asumir que las dos familias compartían luminosidades intrínsecas, ajustó la distancia de las Pléyades por método del cúmulo y de rebote recalibró los diagramas de color-magnitud que habían recién nacido. Ese anclaje permitió a Shapley refinar la relación periodo-luminosidad de las cefeidas, que es la piedra angular que pronto utilizó para medir la extensión de la Vía Láctea, y más tarde para que Hubble diseccionara el universo extragaláctico. En otras palabras, 2 cúmulos abiertos sirvieron de primer peldaño sólido en la escala de las distancias cósmicas. A comienzos de los años 60 de este pasado siglo, el astrofísico chino-estadounidense Su Shu Huang, espero haberlo dicho bien, el mismo que acuñó la expresión zona de habitabilidad, sugirió que los cúmulos abiertos eran objetivos privilegiados para la búsqueda de vida. Su lógica es que al compartir edad, metalicidad y distancia, las estrellas de un cúmulo ofrecían un laboratorio controlado para estudiar la formación planetaria y la evolución de atmósferas comparables. El problema era el instrumental. Durante décadas los fotómetros carecían de precisión para detectar tránsitos en campos tan atestados. Medio siglo después, la misión TESS y los espectrógrafos de última generación han validado la intuición de este hombre. Y en M44, en el Pesebre, por ejemplo, se han confirmado más de una docena de exoplanetas, algunos tipo mini Neptuno, en órbitas cortas. Y en las Híades se han caracterizado varios planetas subneptunianos con masas bien determinadas. Y bueno, cada uno de estos hallazgos afina el impacto de la densidad estelar, de las interacciones cercanas y la metalicidad homogénea que tienen sobre la arquitectura planetaria. Y nos vamos acercando a la recta final de esta exposición sobre cúmulos abiertos, ofreciendo unos consejos finales para el observador, así de grandilocuentes hoy. Si en nuestro menú para una noche de observación vamos a tener abiertos de los difíciles, de los que cuesta separar del fondo estrellado, o abiertos difíciles de detectar, debemos, antes de apagar la linterna roja, dedicar 2 o 3 minutos a dejar el buscador absolutamente clavado con el telescopio principal. Esto vamos a cerciorarnos de que cuando le demos accidentalmente con la frente o con la ceja, cerciorémonos de que sigue en su sitio, o lo ajustamos para que siga en su sitio. Ese ajuste milimétrico es la diferencia entre caer en mitad de un campo vacío, donde un cúmulo de los laxos resulta indistinguible, y aterrizar justo en la zona de mayor densidad. Para los abiertos más sutiles, las coordenadas de catálogo, con una resolución de 0,1 grados o mejor, y la correspondencia 1 a 1 entre buscador y ocular, son literalmente la clave del éxito. No subestimemos los prismáticos, por ejemplo en Collider 399, que es la percha, o en Melot 20. Son mejores en unos prismáticos de 7x50 que en un telescopio a 200 aumentos. Alternemos la visión directa e indirecta. Las estrellas en magnitudes altas se benefician de la visión periférica, pero los colores surgen cuando fijas la región macular en la estrella, sin desviarla. No soy el mejor indicado para este siguiente consejo, pero dibuja. El mejor modo para distinguir un cúmulo 4-3P auténtico de un simple asterismo es plasmarlo, explorarlo durante un rato, representar en el papel lo que ves. Al obligarte a reproducir magnitudes relativas, distancias relativas y pequeños asterismos internos, pues descubres alineaciones y vacíos que el vistazo casual y fugaz pasa por alto. Además, el ejercicio crea una huella de memoria visual
que no tiene comparación. 6 meses después bastará un vistazo al garabato para revivir la sesión y reconocer de inmediato el cúmulo que viviste al ocular. Un ejercicio interesante es observar con compañeros. Si compartes la noche con otros aficionados, podemos asignar roles. A uno un disperso grande, a otro un cúmulo compacto de alta densidad, a un tercero, si lo hay, un objeto peculiar, por ejemplo, el cúmulo 37 de Orión. Después de 10 minutos, rotáis los oculares, rotáis el objeto y comparáis las impresiones. Y lo que para uno es un campo casi vacío, para el otro pues se vuelve un delicado arco de magnitudes decrecientes. Por ejemplo, esa diversidad de percepciones pule tus propios sesgos y, bueno, el de los compañeros también, y de paso enriquece la crónica colectiva de la sesión. En conjunto, abordar los cúmulos más esquivos no es cuestión de apertura monstruosa ni de filtros exóticos, ya he dicho que los filtros no aportan, sino de una metodología fina y una paciencia buscada deliberadamente, con buscador bien alineado, con prismáticos como exploradores, la alternancia de técnicas visuales, un cuaderno con bocetos y, bueno, un equipo de observadores dispuesto a intercambiar puntos de vista. Incluso los abiertos más tenues dejan de ser invisibles y se convierten en pequeñas victorias en nuestro panel de trofeos. Bueno, y a modo de conclusión, observar cúmulos abiertos es leer capítulos sueltos pues como una novela coral donde cada estrella interpreta el papel de su vida. Algunos personajes vivirán rápido y morirán en una supernova. Otros, como el futuro Sol, tendrán tiempo de bailar varios giros alrededor del centro galáctico antes de extinguirse. Cuando centramos un cúmulo en el ocular, estamos espiando un fragmento de la infancia de nuestra galaxia. Es el paso inmediatamente posterior a las zonas de formación estelar tipo M42 o M17. Aquí, en cambio, la acción ya ha comenzado. La nebulosa se ha disipado, las primeras supergigantes calientan la escena y los actores de reparto van tomando posiciones mientras la Vía Láctea sirve de fondo inmenso y cambiante. Todo lo que vemos, la densidad del núcleo, las cadenetas que contornean los vacíos, los contrastes cromáticos, es una instantánea de la infancia galáctica. Pero esta novela no termina ahí. Dentro de 500 millones de años, ese mismo cúmulo se habrá esparcido en una constelación invisible de estrellas huérfanas que recorrerán la galaxia, cada una por su lado, sin referencia alguna de linaje. Gaia nos enseña que ya existen colas de marea saliendo de muchos de ellos, prueba de que la disgregación ha empezado, lo que el telescopio muestra como un nudo coherente es en realidad un episodio intermedio en una trama de dispersión inevitable. Así que la próxima vez que apuntéis el telescopio a las Pléyades, o un cúmulo similar, y descubráis un racimo anónimo en el cielo, pensad que esas estrellas, aunque se separen con los milenios, comparten un origen. Igual que nosotros, que nos separamos al aparecer las nubes, pero volvemos a reunirnos, al menos sonoramente, aquí en Luces Extrañas cada cierto tiempo. Para cerrar el episodio, me queda deciros que ampliamos esta información de los cúmulos abiertos y los descubrimientos citados con enlaces a esos papers en el canal de Telegram, una pequeña selección de artículos punteros sobre dinámica interna de cúmulos abiertos, colas de marea reveladas por Gaia, la astrosismología en NGC 6811, la sorprendente población de enanas marrones hallada en las Pléyades en el 2024. Y bueno, aquí acaba un episodio un poco, me ha salido demasiado pasteloso, pero bueno, estos episodios me cuestan porque, aunque no quiero hacerlos muy intensos, tampoco me quiero dejar cosas muy importantes, quiero transmitir lo que tengo en mente y por eso lo de ampliar el contenido a posteriori.
Del mismo modo, vuestros apuntes, correcciones y relatos de observación enriquecen cada tema. Os invito a dejar comentarios en iVoox, en Spotify, a escribirme a el correo electrónico de lucex@nestorgm.com. Y bueno, tenéis ahí los enlaces en las notas del programa. Nada más por hoy, nos escuchamos pronto y sobre todo nos vemos por ahí fuera.